Bueno, primero que nada, dar las gracias a estas dos grandes mujeres que hoy nos han ilustrado acerca de temas muy característicos tanto en los autos de Lope como en los autos no de Lope, pero en la época de Lope. Yo quería preguntar acerca de, para empezar el coloquio y luego daremos paso a las preguntas, yo quería preguntar acerca de esa luz con la que acabaste, Ana. ¿En Calderón no se hace algo más oscura? No. ¿No? Yo tengo varios trabajos sobre la luz en los autos de Calderón y por eso tengo ventaja, porque ya lo he estudiado. La ventaja que se permite a todos. No. Hay muchísima luz en los autos de Calderón. Lo que pasa es que si vamos a ver, cuando vas viendo el contexto de luz en Calderón y en Lope, se puede saber que la luz en Lope es como más fácil de ver, más elemental. En Lope, en Calderón se complica un poco más, pero es que Calderón también tiene una parte que aparece también en Lope y que ayer veíamos, cómo se arrepiente después de haber pasado la vida alegremente. En Calderón tenemos lo mismo, pero está visto de otra manera. Echa más la culpa Calderón a los elementos del mundo que a la falta de voluntad de las personas. Entonces, está en un paso más profundo, pero la luz está presente en los autos. Y por ejemplo, el léxico que utiliza Calderón, que es más elaborado, en el sentido de que ya cuando Calderón llega a la escena y a los autos sacramentales, pues ya ha pasado Góngora y el culteranismo. Eso no hace que esa trabazón, que a mí me encanta, ¿no cree cierto oscurantismo? ¿En Calderón? Sí. Yo creo que no. Bueno, no sé. Quizá en apariencia sí, pero también la poesía de Góngora es oscura. Sí. Incluso la clara. Sí. Es decir, que la poesía fácil de Góngora tiene una parte que no es tan clara. Aparentemente sí, pero hay que buscarle el origen y el fundamento. Sí. Bueno, pero es que Lope también participa de ese mundo gongorino. Sí. O sea, que tampoco podemos decir, es que unos son así y otros son así. Es que todos participan, como ha dicho Blanca, de ese mundo cultural de la época. A nosotros, yo lo digo porque sé que aquí hay mucha gente que trabaja, actores, directores. A nosotros la gente del teatro, cuando cogemos un texto de Calderón, pues nos da más miedo porque creemos que quizá todo el lexicón que utiliza es diferente, no se va a entender. Pensamos, siempre nosotros tenemos la obligación de que lo que hacemos en escenas se entienda. Entonces nos da más miedo en ese sentido Calderón. Por eso, a eso venía mi reflexión, pero viendo que se puede encontrar esa claridad una vez que se ha desentrañado En la semántica se puede encontrar esa luz, evidentemente. Exacto. Pero es que también Calderón es un caudal de versos, y en esos versos, en ese vocabulario, pues está también la luz, que es fundamental. Bien, ¿alguien tiene...? Yo quería preguntarle también a Blanca, esos temas que tú comentaste del hijo pródigo y del caballero de gracia, ¿los eliges porque uno es una parábola muy religiosa y lo otro va un poco hacia lo histórico, hacia lo profano? No, como he comentado al principio, era un poco para, ejemplificar la transversalidad de temas y motivos del auto y la maleabilidad también que tiene el auto para acoger distintos o una gran variedad de temas. De temas, ¿verdad? Bueno, lo que decía Calderón del tema y el argumento. Y como tú, Ana, dijiste algo de que en Lope no desarrolla mucho los temas mitológicos. No. Sin embargo, Calderón sí que llega... Calderón muchos, pero yo no he visto ningún auto mitológico en Lope.
En referencias sí, en referencias sí. Pero son referencias propias, cultas, pero no hace autos como hace Calderón, Psiquis y Cupido, por ejemplo, bueno. Ajá. El Divino Orfeo, todo. El Divino Orfeo, todo. No tiene Lope ninguno de esos, de ese tipo, ¿no? Yo me he leído los 2 tomos de Menéndez Pelayo. Me he leído El Peregrino muy detenidamente y en 2 ocasiones y no he visto ningún auto. Referencias sí, pero hay referencias cultas muchísimas. Y por eso yo he insistido en El Peregrino, porque muchas veces se olvida. Y muchas veces se olvida de la importancia que tiene la cultura en Lope, porque parece que es el señor que coge lo popular y ya está, pero no, en ese sentido es también como Góngora. Y además ella lo ha hecho, lo del hijo pródigo, porque tú nos dijiste la transición entre Lope y Calderón. Claro, y Calderón culmina la historia del hijo pródigo con el gran mercado, el mal genio y el buen genio, que es el hijo pródigo. Exactamente, sí. Sí, yo al hilo, perdona, quería preguntarle a Ana eso que has comentado, que no lo dudo, evidentemente, de las lecturas, la cultura de Lope, pero ¿no habrá también un poco en esa declaración cultural algo de exagerado? Te quiero decir, no hay bueno, sabiendo, ¿no?, cómo se manejaban polienteas, florilegios, de información, ¿no habrá también...? Yo os he dicho que había una ostentación. Sí. He utilizado la palabra porque me parece que es un poco exagerado. Pero me interesa que esté antes del hijo pródigo. Y, por supuesto, si solo se viera en esos autos donde lo dice, me parece que podría ser ostentación sola. Pero es que si vamos viendo sus obras y vamos viendo su poesía, hay muchas veces que los cita y que los sigue citando. Y cuando, por ejemplo, habla de los jardines, que es un tema maravilloso en Lope, los distintos jardines que utiliza, va haciendo referencias clásicas. Entonces, eso me parece que es muy interesante, porque es que si no, pues se pierde toda la historia. Y hay muchas referencias clásicas que hacen los jardines y que tienen que ver con las historias que hay en esos jardines de la abadía, que es que no me acordaba. La descripción que hace de los jardines de la abadía, que sigue un poco los jardines de Villalba, de ese señor viajero, pues es que coinciden muchos elementos cultos que estaban en esos jardines con lo que después Lope, de una manera, pues es en alabanza, digamos, a su protector, elige. Pero sí que están presentes muchos de esos datos. Que lo cogieran de polianteas, que lo cogieran. En ocasiones, quiero decir, que las usan las... Bueno, ¿no? En ese sentido Lope es muy moderno, porque ¿cuántos especialistas en todo nos citan por polianteas actuales, que es el Google, o no? Pero hay elementos claves como lo de la Academia Florentina, el sueño de Escipión, que yo ya se lo voy cogiendo en varios... Es que estoy a la caza y captura. Entonces, bueno, pues todo eso es... Porque los pastores de Belén, en unas cancioncillas que cantan unos pastores, unas pastorcitas ignorantes, está expuesto lo más característico de ese sueño de Escipión. Eso, si no lo tiene presente, no lo hace, por ejemplo. Sí, yo no dudo para nada de que Lope tenía mucha cultura, pero a lo mejor por el hecho de que, como a él mucha gente le decía que solo escribía para el vulgo, y cuando hace aquella declaración de intenciones en el Arte Nuevo, también quiere ostentar un poco de que él sí sabe. Entonces esa ostentación no sería como una constante en su vida para querer demostrar que él sí sabía mucho, aunque lo sabía, pero... Si estás ante un tribunal que te va a juzgar, como es tu teatro, como ocurre en el Arte Nuevo, pues tienes que defenderlo con citas y citas y citas y citas. Claro, es evidente que no hay mente que pueda haber leído todo lo que cita Lope, pero sí digo lo más importante, que es además puntal para todo el Renacimiento.
Los detalles, pues claro, si cita a mujeres famosas en la antigüedad que se caracterizan, pues eso no viene en cualquier sitio. Ya. Sí. Eso casi es lo de menos. Lo más importante, desde mi punto de vista, es el fundamento que busca y encuentra en ese renacimiento y que además va muy acorde con su temperamento. Porque ¿qué es lo fundamental? El amor. En eso estamos todos de acuerdo. Y entonces, buscar las raíces, buscar la esencia, pues eso, León Hebreo, los diálogos de amor. Y en los diálogos de amor de León Hebreo hay muchísimas citas cultas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que es, como he dicho, ostentación. Tenemos una pregunta. ¿Se me oye? Sí. Que esta discusión que se está produciendo ahora es la misma que se produjo en la época de Lope. Es decir, Lope era el iletrado, por así decir. Góngora el culto. Entonces, toda la historia de Lope es una apuesta por demostrar que él también es culto. Sí. Es decir, de algún modo él tenía su pequeño complejo frente a Góngora y quería demostrar que él sabía y por eso está lleno de citas muchas veces en Pastores de Belén. Bueno, es que lo que hace en Pastores de Belén, que yo recuerde, es como le cuenta toda la historia bíblica. Está leyendo la Biblia resumida, ¿no? Es ese afán por demostrar, y con citas y tal, al margen incluso, muy de la época. Entonces yo creo que en Lope esa ostentación que dice Ana va un poco por ahí, por ese lado, ¿no? Pero algunas veces supera a Góngora. No, sí. Por eso yo te digo, no dudo para nada de toda esa cultura de Lope. Bueno, no se puede escribir tantas obras y tantas cosas sin no tener esa cultura. Bueno, pero que es paradójico que se tenga que pasar su vida como que yo sé que es bastante paradójico. Es que, claro, él algunas cosas sí, como ha dicho Ana, yo creo que sí las conocía profundamente. La escuela florentina, claro, sí, porque le interesaba. Landino, Polisiano, todos estos... Hay otra cosa que puede ser ornato y tal, pero eso sí. Pero lo más importante para mí es eso, porque que cite nombres y datos y... Claro, y que no se puede hacer. Hoy día tenemos mentes que son capaces de muchas cosas, ¿verdad, Enrique? Yo creo que hay un leitmotiv dentro de la filología, decir, bueno, Góngora es difícil, Calderón es difícil y Lope es fácil. Y entonces anota un auto de Lope en 2 días que ya verás. Y vas con esa idea al auto de Lope y te encuentras en la página 5 una nota, en la página 6 otra nota, en el verso 6 otra nota, en el verso 7 2 notas, en el verso 8 otra nota y en el verso 10 otra nota. Y dices, caramba, para ser tan fácil, llevo la mañana anotando 10 versos, he pasado toda la mañana y no salgo de aquí. Y menos mal que era fácil. Si lo ponen difícil ya no puedo con ello, ¿no? Claro. Pero eso es lo que defiende Arellano cuando hace la edición de las rimas. Claro. La dificultad que tiene la poesía de Lope. La base está en una poesía intelectualista, en una poesía racionalista. Y el que sabe superar el concepto, entonces entiende la poesía. Y si no lo entiende, sí, claro, es muy fácil todo. Claro, el que no entiende nada. Claro, es que la apariencia es fácil, pero lo que hay debajo de esa apariencia es complicado. Por eso yo a veces creo que es más fácil una poesía de Góngora, y yo he editado a Góngora. Sí, te pertrechas. Porque ya sabes por dónde va, es casi matemático. Esto es esto, esto es esto, y entonces vas avanzando y vas teniendo más conocimiento. Y en cambio, en una poesía de Lope, aparentemente nada, todos sabemos esa palabra y sin embargo hay todo un mundo de referencias ahí debajo de esa palabra, de ese significado. Y claro, tienes que volver. El mismo título de La Isla del Sol ya es totalmente simbólico. Todo el sol y la isla como elemento de paso a lo sobrenatural. O sea, empiezas por ahí, por ejemplo. Esto para mí es muy clarificador, además. Es que tiene mucha luz. Sí. Y en cuanto, yo quería, con respecto a la ponencia de Ana, también para dar pie al coloquio, eso de que tenemos un mismo tema,
en este caso es 2 autos y una comedia. Sí, de que tenemos... te he llamado Ana, Blanca. Estaba en otro lado. Hoy tengo el día de Blancas y Ana. Es que soy todo luz. Somos luz. Sois todo luz. Eso de que haya 2 autos con una misma temática y luego una comedia, eso, en el caso, yo lo he estudiado en el sentido de que, por ejemplo, Calderón, hablábamos ayer de su Vida de Sueño, que tuvo 2 versiones de Vida de Sueño y tal, significaba que ese trasvase entre autos y comedias era bastante común, era lo más... Bueno, los temas sí trasvasaban. Pero bueno, esto lo que pasa que es una cuestión circunstancial, ¿no? Sí. A partir de, digamos que celebrar, entre comillas, la muerte del caballero, que era un personaje pues, muy importante en la época y que causó un profundo dolor, por así decirlo, en la ciudad, en Madrid. Lo que es interesante, pero es que haya unos autos anónimos con el mismo título, que luego también haya una comedia. Todo parece ser circunstancial, pero al ser estos autos anónimos y demás, tampoco se sabe si realmente, porque yo sospecho que el de Madrid no podría, o sea, podría ser un auto, pero no referido al Caballero de Gracia, sino como Caballero de Gracia, como el Caballero del Sacramento, pero no de Jacobo de Gratis. Hay algunas referencias internas que se tenían... que chirrían un poco, pero vamos, son cuestiones circunstanciales y, bueno, por lo que fuere, se elige el formato auto, ¿no? O el formato comedia. Y parece, bueno, pues que Tirso siempre tiende más de estructurar la comedia como comedia nueva. No escribió mucho o no conservamos mucho auto sacramental, solo 3 que sean realmente de él, 3 dudosos y no... Se le atribuyen más, pero lo que ha dicho Quique, el mayor desengaño, porque hay una comedia de él que se titula El mayor desengaño, pero no sé, él parece que tiende más a la comedia, me parece. Sí. Una pregunta para Blanca de curiosidad. En una comedia has citado, dentro de una comedia, me parece que has citado que era como pecado o como una de las cosas del mal asistir a la comedia. Creo que era de Tirso. ¿No te parece una contradicción la comedia, una comedia dentro de la comedia? No sé, me recuerda un poco al padre Fromperosa. No se puede ir a la comedia, pero luego yo hago la comedia para transmitir mis ideas, ¿no? ¿Tendría que ver también con todo ese movimiento de la reforma de las costumbres o así? ¿O sencillamente es un tópico y ya está? Es que entre las actividades del ocio, de este pródigo de vida disipada, está ir a la comedia. La comedia era una juerga. Y él, además, con la prodigalidad con la que va a la comedia, ¿no? Es un dato más en ese sentido. Puede ser un guiño de Tirso o puede ser realmente que no sea de Tirso y que vaya por ahí, ¿no? Pero vamos, sí que era curiosa. Pero puede ser perfectamente de Tirso. Perfectamente. Y ser un guiño, porque los moralistas y Zabaleta, todos los costumbristas, critican la comedia, aunque luego vayan a verla. Critican el pecado, pero los ponen. Aparte que esa referencia es en la comedia de Tirso. Claro. En la que se sabe que es de él. A mí lo que me llama la atención es que critiques la comedia tipo Fromperosa, que ataca a Calderón, por ejemplo, pero luego resulta que en el colegio de jesuitas ponga comedias, asista a la reina, asista al rey y se demuestre, utilicen la comedia como forma de expresar una serie de ideas políticas. Dices, bueno, vale, o sea, lo tuyo sí y lo de los demás no, me parece un poco incoherente, ¿no? Pues tienen que dar una de cal y otra de arena, una a los moralistas y otra a lo que interesa. Y así ningún censor puede decir nada. Es una forma inteligente de callar. Bueno, pero el pasaje, perdona, es que va a la comedia el hijo pródigo, pero luego hay una defensa de la comedia. Claro. Te digo, dentro del pasaje. O sea, se habla, qué brava comedia, qué tal, qué cual. Claro. Pero el hecho es que dentro del ocio
de este personaje se incluye también la... Dentro de todas sus fiestas y todas las cosas está incluida ir a la comedia. Bueno, sí, oye, es en parte del ocio como tal. Y, entonces, bueno, pues, ¿algo más que queramos comentar o preguntar? Bueno, pues, si no es así, solo me queda... sí, vamos antes de irnos, como somos pocos y bien avenidos, vamos a intentar hacer una foto de grupo que la van luego a publicar en el blog del Griso. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todos los que habéis venido como público y a todos los que habéis venido como ponentes, porque la verdad es que no tenemos palabras, no tenemos cómo agradeceros. Es demasiada calidad, de mucha calidad y nosotros pues nos sentimos abrumados por toda esos conocimientos que nos abrís y todas esas cosas. Así que solo reiterar que sois muy generosos y que muchísimas gracias por haber venido.